Kaixo. Bueno, buenísimas tardes, bienvenidos al Karaoke Mangamore 2024. Aquí estoy, compañía de mi amiga Yaiza, vestida de Tanjiro, que se la ha hecho solo por mí, que no le gusta por ese cosplay, pero yo la quiero mucho. Para mí es un gestazo. Bai, ongi etorri karaoke lehiaketara. Gaur Sanderrekin nago, bera, nola ditzen zen hau? ¿Cuál? Ay, que se me ha olvidado. ¿Esto? Bai, zure... Tengen versión cuando va al barrio rojo. Tengenen cosplay, bai. Tengen barrio rojo. Dudoso, bai. Etorri da, nirekin presentatzera, bai. Bueno, pues nada, tenemos ya a los participantes preparados, están completamente preparados en fila, además se han puesto en el orden y no falta ninguno, lo cual es un tema interesante, pero también tenemos, aparte de participantes, un jurado que llama menos la atención que el de cosplay, pero no tiene menos calidad. Así que un fuerte aplauso para el jurado, ahí las tenemos, Txalo bero bat. que vamos a dar detallitos de ellos, vamos con ello, Yaiza. Vale, ba, azteko, hor, eskerraldean daukagu L solfeo ikasten hasi zen Donostiako kontserbatorioan, eta 20 urte zituela soprano izaten hasi zen, gero soprano solista, eta 13 urtekin hasi zen ja musikazale izaten, eta Morning Musume taldearekin eta Yumi Hamasakirekin hasi zen pizka bat musika interesa pizten. Japorren kulturako lehiaketa pilo egin ditu eta gainera saritua atera da. Eta Mangamoren ere ekitaldi pilo bat egin ditu, epaile izan da urte askotan eta asko maite dugu hemen. Txalo bero bat berarentzat. Bueno, como ha dicho Yaiza, resumiendo un poquito, en primer lugar tenemos ahí más a la izquierda, con ese vestido tan colorido, tenemos a L, @gorgeousel, tremendo nombre artístico que me lleva, que es, bueno, es una chica que todos conocemos ya de por aquí. Primero empezó cantando en karaoke, yo la vi, me impresionó muchísimo el primer año, tengo que decirte. Yo creo que tenemos más o menos la misma edad, diría, y me impresionaste mucho, pero después también tiró por el tema profesional y a los 20 años se incorporó al Orfeón Donostiarra como solista. Y bueno, pues tiene unas influencias siempre muy de la vieja escuela, como Ayumi Hamasaki, también como Morning Musume, grupos que yo también comparto. Así que bueno, en este caso también te os tengo que decir, como dato adicional, que después es la presentadora del Asian Dance Cover, ¿verdad? Y también vas a cantar un poquito. Ahí está, un poquito. Así que ahí estamos. Fuerte aplauso para L, por favor, ahí está. Vale, gero erdian daukagu Noelia. Noelia 4 urterekin Bilboko Koral Elkartean hasi zen, eta 10 urterekin Aurra Bez Batzan Bilbon. 19 urterekin ja, Carmen, Tosca eta Guarrekien operetan parte hartu zuen. Eta James Newton Howardekin Los Juegos del Hambre abestu zuen, 20 urte zituela, bebai Arriagantzokian abestu zuen, eta gainera Zea Maiz, Gatibu, Izaro eta Erastun Jaunaren abeslariekin bebai parte hartu zuen, eta gaur egun Bilboko Koral Abes Batzan dago, txalo bero bat berarentzat bebai. Y bueno, resumiendo un poquito, en el centro tenemos a Noelia. No me han dado, que sepas que no aparece Noelia en mis hojas, esto es terrible. Sí, es una catástrofe. Atzeko aldean, begiratu. Bai, fijo. ¿Sí? Bai. ¿Seguro? Ez. Igual no, ¿eh? Bueno, como bien has dicho, le entró el gusanillo de la música muy pronto, ya con 4 añitos ya estaba con ello y bueno, a día de hoy es miembro de la Sociedad Coral Bilbaína, si no me equivoco, y además ha hecho colaboraciones con artistas de la talla de Zea Maiz o Gatibu, como bien nos indicabas. Así que bueno, chica de trayectoria, de futuro y por supuesto una habitual en el jurado de Mangamore, a la cual queremos mucho, así que fuertísimo aplauso para Noelia. Hori da. Eta azkenik eskuman daukagu Ainoa. Ainoak bere zaletasun nagusienak dira informatika eta musika, eta instrumento pilo bat jotzen ditu. Haien artean pianoa, violina eta perkusio instrumento asko. Gainera, otomatonearekin hasi zen, eta pasaden urtean ekarri zuen, baina aurten ez. Abutzeo total. Ez. Horrela ez. Eta bere irakasle bat da hemen Amorebietakoa, Alain Concepción oso famatua dela, eta hemen dugu gurekin Ainoa, txalo bero bat berarentzat. Bueno, hay poco que añadir. Ainhoa, que es una artista multidisciplinar que toca 1 millón de instrumentos. La verdad, bueno, no, quizá 1 millón, pero sabemos que toca el violín de manera bastante profesional. También toca piano, también toca percusión. Y bueno, pese a que el último año no ha podido estar muy activa porque nos ha dicho que tiene una lesión, la pobre, de la cual le mandamos un cariño muy fuerte. Yo no lo sabía, pero ahora mismo estoy contigo en todo lo que necesites.
Estoy muy triste porque no has traído Lota Matone. Yo no quiero. Yo quería que me tocaras una canción con Oso Lota triste, Matone. Gaude, bai. Tendrá que esperar, pero el año que viene, por favor, que sabemos que estarás por aquí, tráelo. Así que fuerte aplauso también para Ainhoa y recupérate pronto, cariño, que te queremos ver a tope. Bai. Eta orain gauza raro bat gertatuko da, ez dakit. No es raro, ¿vale? Vamos a abrir el karaoke. El primer participante Vale. que se prepare, que es Elsa, ¿vale? Que está ahí preparada. Pero antes, bueno, ya es costumbre que yo haga el subnormal la primera canción del karaoke. Bai, ez naz asko fidatzen. Solo que este año lo voy a hacer, voy a usar mi apertura de karaoke para intentar venderos a esta preciosidad, ¿vale? Cuesta solo 100 yenes. Ni hemendik noa, ni... O Y sea, os voy a demostrar lo bien que hago- canta, ¿vale? Vais a ver que tiene que es un artista Hola. multidisciplinar también. Se llama Inoko, ¿vale? Hola, soy Inoko. Hola. Bueno, Buenos os días. vamos a cantar a dúo el Bacamita y así un poco versión libre, versión orquestada. cochina, versión rara, ¿no? Versión así, bueno, no rara, es la normal, en verdad. Normal. ¿Se intentará? No, Venga. no sé si venderte, me gustas demasiado. Ya, bueno. Haber Bueno. estudiado. Neno, ¿lo tienes? Va a ser rápido, no os preocupéis. Ainhoa, luego nos puedes despellejar si quieres. El sufrimiento se acabará rápido. Queremos tu valoración, Ainhoa. Baka mitai kodomo nano ne Yume o ohote mitsutsuite Uso ga heta na kuse ni Waraenai egao o misera I love you more ろくに言わない口で食べも何不器用なのにどうしてさよならを言えたのダメだねダメよダメよあんたが好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい Bueno, aquí ha subido el precio a 150 yenes y medio calimocho, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Fuerte aplauso para Yosuke Chica, por favor. Tengo que tener cuidado porque no llevo nada debajo. O sea. Ez animatu mesedes. Txalokatzen baduzue beste urtean egingo dute bebai. A ver, aquí está guapo. A ver, para estar improvisado hace 5 minutos no está mal. Hori epaitu behar da bebai, esto merece premio. Dirás, ¿por qué has escogido esta canción? Era la única que no sabíamos los dos. Vale, ondo dao. Vale, vale. Sin Aukera recurrir a ona, nada. aukera ona. Era como, Vale, ¿qué vale, canción vale. te sabes? Esta, no. Esta, tampoco. Vale. Vale. Compro. Ahora sí, empezamos con el Vale. karaoke. Ahora sí que sí, viene lo bueno, viene el nivel, viene la calidad. Y en primer lugar, ¿a quién tenemos, Yaiza? El sigui daukagu, Dancing the Velvet Moon, Rosario Gay Vampire animearekin, eta txalo bero bat Espera, berantzat. que hay que presentar casi- Barkatu. Pero te digo, te aviso la dinámica, porque decimos Perdón, así. perdón, Y bueno, en primer lugar tenemos a El Siwi, que nos viene a cantar el ending de un anime clásico, Rosario to Vampire, en este caso la canción Dancing in the Velvet Moon. Fuerte aplauso para El Siwi. Animazio ondo egingo duzu. ¿Tienes ya? Vale. Está encendido desde... A ver, ¿está bai, encendido? bai. Nada, tienes? listo. Suena, ¿no? Sí. Vale. Gracias. 白金の手を壊してたとえ心を痛いでもあなただけに捧げたいの私は売らなくなってた眠れてるベッドの月皿寝た秘密の部屋二人きりの時なるなんて踊りましょう自宅なやる気になれて優しく日をのスター考
さなたになる捕まえて早く私は運命は嫌ってるの変えることはできないでも私からなら血のだけ吹き込んであげる愛の谷誰にも壊せないガラクに夜明けをかけてあなただけにやらせないも信じられたメロディーさえも自由中に翼になる捕まえて早くさあ私はLisa es muy buena. Oso ondo. Kontuz eskailerekin, Horrela. ¿Cómo ha sonado la escalera, chaval? Qué Guay. miedo. Bueno, de primeras empezamos con muchísimo nivel en el sentido de que ha cogido una canción absurdamente difícil. Bai, oso ondo egin du gainera, Estamos hablando del ending este de Nana Mizuki, muy complicado. Pero un ending bastante bueno para la época, de hace casi más de 15 años la canción. Baina nahiko zaharra da animea, Sí, bastante. Igual ez duzu A mí me ha ezagutzen sorprendido batzuk. que muchas chicas conociendo Rosario to Vampire, eso me ha llamado la atención. Por el contenido, Hori da. más que nada. La trama es Bai, interesante. bueno, La trama, sí. Más 18, bai. Es un poco más 18, es decir, sí. Y aquí nadie de nosotros tenía 18 cuando salió, así que... ¡Uf! Nada, participante número 2, Yaiza. Vale, hemen bebai, ez dakit zergatik ez den lehena. Bigarren apuntatu dena, da gure betiko muten. Es el emblema de las jornadas. Espera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tira para abajo. Gustatzen zaio, Hospice, bai. zenatokian egotea, bai. Vale. Baberak, Butterfly abestia abestuko du Digimon animearen. Y bueno, en segundo abesti lugar, principala. recibamos con fortísimo aplauso al emblema de las jornadas, a Muten, que nos va a cantar el opening de Digimon, pero versión especial 25 aniversario, así que seguro que tenemos alguna sorpresa. Vamos a darle un fuerte aplauso. Viene de Wargreymon, es el Zalo mejor. bero bat. Wargreymuten. Wargreymuten me sirve. Cine. Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos. Con los Digimon luchamos juntos contra el mal. Algo extraño pasaba, Digi evolucionaba en tamaño y color, ellos son los Digimon. Ahora todo está fuera de control. Junto a los Digimon conseguiremos vencer al mal al final. Junto a nuestros Digimon lucharemos por el mundo con fuerza y amistad hasta entrar la tierra de los huevos negros y descubrir la verdad. El poder del corazón cuenta el mundo digital. Digimon. Ahora viene el nuevo, si no sois la letra tenéis en pantalla. Tendremos grandes aventuras, veremos nuevos continentes, luchando juntos no nos van a poder derrotar. Hemos sido elegidos con un mismo objetivo, salvar al mundo de las fuerzas de la oscuridad. Y ahora todo está fuera de control. Junto a los Digimon, en la lucha final, Ultra League evolucionar. Junto a nuestros Digimon, lucharemos por el mundo para
para poder luchar y defender el mundo con toda nuestra fuerza y llevar la libertad. Más que ganga y el valor frente al mundo digital. No lo entiendo, Tai. No lo entiendo, Sander, Tai. No lo entiendo. Con todo lo que he comido en el Magin y solo me salen pedos. ¿Qué dices, Agumon? ¿Qué dices? Claro, estamos aquí por gusto. Qué tonto es, tío. Osondo. Muten, siento mucho. yo cualquier día, de un día te tengo que hacer la ola, o ponerte... Llevo tiempo con la Muten. garganta mal y ya estaba ronco, así que... se ha Urte hecho lo que se batean ha ez da podido. egongo eta negarri egingo dugu. Yo hemen si bertan, no viene tipo, un año lo invento. Es decir, yo le cambiaría el día en el trabajo para que viniese. Tal cual, bai. Que no se note que trabajamos juntos. Eta hurrengoa be bai, pues bueno. De mutera, esto es como papá Claro, y mamá. del mismo palo, bai. O sea, Gutxi gora bera berdinak. Aita eta ama bezala, bai. Número 3. Hirugarren partaidea, Eilisen bezala apuntatu da, eta Dale Zelda Dale abesti abestuko Ojito que tenemos a Oyer en el tercer lugar, otro clásico de los clásicos que además le gustan los memes, sí. Le gusta hacer el tonto del cosplay, sí. Siempre. ¿Qué va a hacer hoy? Nos va a cantar Dale Zelda Dale, la parodia de internet. Así que todos, por favor, quiero coros en el público, los que sepáis la canción. ¡Vamos, Oyer! ¡Fuerte aplauso! Guztiok batera, txalo bero bat. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ah, no. Escucha bien. Oye lo que me pasó. Anoche salí a Cacanico, tuve un descontrol. Querida roncha lo trago y sin querer tomé demasiado. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande, me están esperando en la fiesta. Que todo vale, dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande, que me están esperando en la fiesta. En el Udo vale. Oye, escucha bien, este ganón es que te habla. El más tiguerazo de Menudo Vale. Mamá huevazo. 2024. Betiko moduan oso ondo. Maravilloso. Yo ya lo sabía, pero al final siempre cuando lo ves, aún sabiendo, lo supera la realidad. Yo creo que soy la única persona de aquí que se ha escuchado la canción original de esto. Ze abesti originala. Es Dale vieja, dale, la canción. Egia? De verdad, te lo juro. Te cuento la Hala. historia rápida, Ni 10 pentsatzen segundos. nuen. Me la puso un latino en un streaming que hice en su momento y me dijo, mira qué canción más guapa. Ni pentsatzen Yo, dale vieja, dale. Sí. Ni claro, pentsatzen nuen ia edo asmatuta zela edo. Pásame la tequila que tengo hambre Ah. y traeme una botella de soda grande. ¿Viste? Tiene una versión real. Fuerte. Anoche salí Guri ez con los mesedes, amigos. enero, Tuve mesedes, un para, descontrol. no, Oh, quita, sí, quita. tiene. Gracias, Neno. Gracias. Un aplauso para Neno, que siempre está Neno. a lo que importa. ¿Cómo cumple mis deseos caprichosos? ¿Cómo te quiero? Vale. ¿No te interesa una chavalita? Mira esa de azul. Tío, cuarta participante, vamos ya. Vale, hurrengo partaideak be bai, cosplayan oso ondo oso ona da, baina abesten be bai, Little Witch daukagu hemen, eta abestuko digu Kimi Bonosete, El Castillo en el Cielo. Bueno, pues en cuarto lugar tenemos a alguien que también lleva dando mucho color a los eventos de por aquí toda la vida. Yo la conozco desde que era una ratilla y ahora pues está aquí con su hija y siempre nos deleita con tremendas canciones. Fuerte aplauso para Little Witch, que nos va a cantar la canción del Castillo en el Cielo, también el castillo volante de la ESO. Es Kimi Bonosete. A por ello. Bero bat.
Arigato. Oso ondo. Zelako maila daukagun aurten. Berak oso ondo egiten du, bai cosplaya, bai abestiak, bai guztia. Es que ikaragarri ona da. Está muy bonito. Banda sonora maravillosa, como casi todas las pelis de ese estilo de animación. Ghibli, ¿no? Si no puedo. Bai, Ghiblirena. Casi siempre vemos una... por ejemplo, ayer pude escuchar, no sé quién la tocó en piano, la canción de Howl, de Howl's Moving Castle, de Castillo Ambulante. Todas estas, digamos, películas tienen como una aura muy mágica, ¿no? En cuanto a la banda sonora. Banda sonora oso onak dituzte. Guztiak, Ghibli pelikula guztiak. Y bueno, pasamos de una película clásica como es El Castillo en el Cielo y pasamos ahora al rango de los videojuegos, Yaiza. Bai, bideojoko batetik kuroiuta abestia abestuko du, hemen daukagun Rock-chan ja prest, eta bideojokoa Drakengard 3 da, ez dakit ezagutzen duzuen ni ez. Yo sí. Vale. La saga Drakengard, sí. Ya. Bueno, pues recibamos con fortísimo aplauso la quinta participante, en este caso Rock-chan, que nos va a cantar Kuroi Uta de la banda sonora de Drakengard 3. Salo Fuerte bero bat aplauso. berarentzat. Gracias. Oso ondo. Pásales el micro. Es que maila izugarria dago. Hemos claro, tenido antes aquí. un poco bajón con Mutenio ayer, pero estaba subiendo el nivel muy Ya. fuerte, ¿eh? Llevamos un par aquí ya, que como siga exponencialmente aquí, vamos a acabar en OT. Verás tú. Gainera, urrengoa guztiok abestu dezakegula uste dute, eh? Ojo, que tenemos el primer grupal. Bai, lehenengo taldeko partaidetzak. Bai. A ver, bueno, hemos hecho aquí, mira, hemos hecho una película de Ghibli, acabamos de hacer unos videojuegos, hemos hecho Bai. anime. Pero ahora nos vamos, pasa una cosa que también es recurrente, que es Disney. Hori da, bai, Disney abestiak oso onak dira be bai, abesteko noiz behinkas, barkatu, aukeratzen dituzte. Bueno, no te preocupes, que además es una película que va a conocer todo el público. Bai. Que bueno, es una peli, te digo una cosa, es la primera película que yo vi en el cine, o sea que tiene ya bien de años. Ai, nire pelikula gustokoena da La gainera. tenía en DVD, bueno, en vídeo primero VHS, digo yo DVD, sí, VHS. Bai, nire pelikula Y gustokoena luego hay una da versión live action también. Egia. Hablamos de unos animalitos de la sabana, hablamos de El Rey León. El Rey León pelikulatik, voy a ser el Rey León abestia, Heroes for All hemen daukagu taldea,
Eta, has daitezen, Así que, bai, por favor, fuerte aplauso para Giros for All, que hoy dejan el Saludo, cosplay por un bat. momento aparcado. Santos y Sarai nos van a cantar Yo voy a ser Rey León de la película El Rey León. ¿Os dejo un micro más o tenéis dos? Tenéis dos, perfecto. Vamos a ver. ¡Olé! ¡Olé! Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Oh, yo voy a ser Rey León. Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije lo que que... debo hacer. Claro, por supuesto, Nadie pero... que me diga ¿No te das cuenta que... cómo debo ser. ¡Basta ya! Libre para hacer mi ley. Quítate eso de la cabeza. Libre para ser el rey. Ya es hora de que tú y yo hablemos de verdad. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si a eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, limito ya a vivir. Total, tampoco tengo vocación. Oh, yo voy a ser Rey León. Mira cómo bailo, mira cómo ando, mires donde mires, siempre estoy al mando. ¡Aún no! ¡No le animéis! ¡No le animéis! ¡Parad la música! ¡Basta! ¡No! ¡No le animéis! ¡No le animéis! Oh, yo voy a ser Rey León. Oh, yo voy a ser Rey León. Oh, yo voy a ser Rey León. Ah, está guapísimo. ¡Oh, Sepolita! ¡Zazu y Simba se shipean! Nevarreba quedó. No, estos no son hermanos, estos peor, son un pájaro y un león. Es interespecies, esto ya al nivel. Bai, Ya, bai. funado está en Japón. Ba, oso ondo bestu dute eta gainera oso ondo animatu dute. Zazu estaba dentrísimo. O Bai, sea, es no era lo que guapísimo, cantaba, era la guapísimo. cara, era todo. O sea, Buah, estaba guapísimo, dentrísimo. guapísimo. Solo por eso ha merecido la pena. Oye, muy guapo, ¿eh? Abajo estábamos de entregados. Bai, bai. Vale. Eta Qué hurrengoa, intensidad, oye. hurrengoa, bueno, bideojoko batetik, serie batetik. Bueno, esto es una serie que Bi- viene de un videojuego claro. que, bueno, pues Bueno, viene del bueno, LOL. Bai. Arkane serietik, Guns for Hire, Basilek abestuko du, hor dagoela prest, orduan. Sí, bueno, número 7 tenemos a Basil o Basil, no sé cómo... ¿Basil o Basil? ¿Basil? Basil. Tenemos a Basil que nos viene a cantar de la banda sonora de la serie Arcane de League of Legends la canción Guns for Hire, así que fuerte Salve, aplauso Bat. para Basil. Está encendido. Sí, ahora te lo activan. Bye. Hola. El Rey León está guapísimo, va, espectacular. Oh, the dire turn to roll before they fall through your fingers. Not a good night to lose control, right as the air is unraveling. You play with your blocks
die, may you live or die while the fuse is lit and there's no turning back. Kiss your perfect day goodbye, because the world is on fire. Through your innocence, good night is all your friends. Dragons for hire, go play with your bloods, and I will pray on this world come tumbling down. Oh, come tumbling down. Ala. Oso ondo. Eman behan. Zeran egin duen gainera. Bueno, vaya temazos que estamos viendo hoy. Bai. Hemos pasado al Rey León a una canción mega triste de la Ya. serie Arcane. Ha sido un contraste importante, pero bueno, la verdad que... Bai. Bueno, recuerdo, sale temporada de Arcane ahora mismo, que sepas. Bai, urrengo temporada. Sale en nada, la tenéis en Netflix. Bai, nik ikusi nahi dut. Sí, está, tiene buena pinta. Va a ser la última, va a ser la última ambientada, perdón, en Zaun Piltover. Luego cambiarán de universo. Eso es la zona de los tecnológicos y la zona de los barrios bajos. Vale. Joder, eso lo juego yo al Lolo, ¿qué? Alguna mal. Bai, oso ondo. Lo que hay que hacer aquí. Bueno, número 8, Yaiza. Dale Hoi caña. da, urrengoak Scarlet Stage sorbean dagoela, abestuko du, gainera... Esta sí sabemos. Akebosi, gurea, bale. Más el tuyo que el mío. Bale, bai, nire filmakoa, Mugen Resagen arkukoa, Kimetsu no Yaibako animekoa, bai. Exactamente. En el número 8 tenemos a Scarlet Stage, que nos va a cantar de la banda sonora de la película de Kimetsu no Yaiba, Mugen no Resagen, la del tren, ¿vale? Para que nos entendamos. Bai. Akebosi de la artista archiconocida, la diva Lisa. Fuerte Zeona aplauso, den por gainera, favor, Lisa. para Scarlet Claro, bero Stage. bat.
ただ一つ血の光別れたGracias. Oso ondo. Jesus, gainera bestea besti zaire bat. Va, penica. Esta peli es triste, ¿eh? Es decir, Bai, bastante triste. bai, ni negarri. A ver, es un poco raro porque el personaje tarda 20 minutos en morirse, tengo que decir. Bai. Está con un agujero en el pecho 20 minutos dando un discurso y yo ya digo, Spoiler egingo no, duzu. no he dicho que se ha muerto. Vale. Y es un vale. spoiler de hacía 3 años, ha prescrito. Pero mola porque linda. los 2 primeros minutos dices, ay, se muere, qué pena. Luego dices, oye, pero que no se muere. A ver, Oye, pero que está... discurso eman behar zuen, Pues, tenía... a ver, pero, bastante oye, protagonismo, bai. ¿cuánto tiempo duras con un agujero abierto en el pecho, loco? Main character vibes, en plan... Pues, a ver, tío, Rengoku, que me das mucha pena, joder, que... Bai. Mierda, ya lo he dicho. A ver, ya Vale, es tarde, ya ya está. estamos. Estamos Vaya ya casi spoiler. contra el malo final, ya no cuenta. Vale. Yo Gaur- pierdo un ojo en el futuro también. Mesedes. Ya vale, ya paro. Número 9, Yaiza. Vale. Ba, urrengoa aria dago hortik eta abestuko digu engeki bideojoko batetik Project Sekai bideojokoetatik. Y bueno, novena participante, tenemos en este caso a Aria, que nos viene a cantar Engeki, de la banda sonora del videojuego Project Sekai, que para los que no les suene es un videojuego de Miku, de Vocaloid. Bai, Hatsune Mikuren... ¡Fuerte aplauso para ella! Txalo bero bat. Si no, son de Hatsune Miku. 誰かが言いましたみんな役割があるんだと足りないものを分かち合って補い合って生きているとそれなら私の空白は誰かが褒めてくれるはずで聞こえますかその誰かさ誰かに言いました君の役割はこうだってこれは愛ゆえの言葉だとみんなそうやって生きてると喜ぶ顔が嬉しくて必死で役を演じました呼吸さえも忘れるほどもしルナのゴミ置き場雑に捨てられたランドセル笑う時すら周りを気にする癖は見つからなくだってもしも願いがただ一つだけ叶うならば終わらせたいんだこの避けた演劇を間違ったまま生きてきたんだ今さら首輪を外されたって一体どこへ行けばいいのけど確かな自分を欲したその代償がこれですか神様全部広すぎるよ全部もういいからさ早く終わらせてよAhora sí. Oso ondo. Claro. Rengoku bezala, ¿es? Oso ondo. Además, mola porque de vez en cuando viene gente ambientada, además, que le pega a la canción que tiene y como que Bai. le da un plus, ¿no? Como que en plan cantas Vocaloid y además vienes así en plan Gothic Bai, Lolita. customizado, bai, hori da. Muy cute, la verdad, la participante. Bai. Número 10. Oye, que ya estamos más de la mitad, vamos Bai. rapiditos hoy, ¿eh? Sei geratzen dira, ez? Ba, Nos han metido sei, prisa, sei. no mentiremos, nos han metido prisa. Bueno, igotzen ari da urrengoa gakti, hor dagoela, eta abestuko digu, zankokuna tensino tese, Evangelioneko, Bueno. vale, mitik, vale, Bueno, vale. mitiquísimo número 10, en este caso, Gakti, que nos viene a cantar el opening de una de las series quizá más emblema del anime de la industria, que es Evangelion, en este caso, Zankoku no Tenshi no Tesis. Fuerte Ba, aplauso para Gakti. zelako tema, txalo bero bat. Hori少年よ、地獄は
願いがでも歯を叩いても私がでもただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの読めるどこに夢中で夢さえまだ知らない光けない瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があることにせ太陽が天使の手で窓目から風で飛び立つこの空をさんで輝くこの日でを終えるならこの空をさんで輝く少年のシグワになれTxalo bat! Oso ondo! Ai, zelako zapatak. Ez, no, la mano, eskua. Bai. Yo espero. Joder. Cuando estés segura ya ahora. Ahí está. Bueno, clasicazo Evangelion. Gainera hemen dantza egin du pizkat, zapata horiekin, que Sí, complicado. ojo, cuidado. Tengo que decir, yo Evangelion la vi un antes y un después porque cuando la pandemia, un meme, ¿sabes? Si has visto el opening, salen un montón de imágenes como mucho, en fotogramas muy rápidos, en plan, Eva 01, Angels, no sé cómo se llama, la organización esta que es como el símbolo, tal. Pero hicieron lo mismo, pero con Fernando Simón, Pedro Sánchez, el comité, fue increíble, yo ya no puedo ver otra cosa. Nik ez dut ikusi, baina, bueno. Pero misma canción, pero las imágenes eran increíbles, ponía COVID. Qué bien que se quedó atrás, cómo echábamos de menos el Mangamon en esa época. Bai. Que lo hicimos hasta online. Bai. Madre mía. Pasa mucho, ya como que no ha existido en mi cabeza, yo ya lo he borrado. Bueno, grupal número 11, Yaiza. Vale, bigarren grupala, Noche Eskarlata da, eta bineska hauek gainera daukate artistalien postu bat, eta hor saltzen dituzte gauzak. Eta Set It All Free abestuko dute, kanta pelikularen abesti bat. Exactamente, Yaiza, tenemos al grupo Noche Escarlata compuesto por Patricia y Lucía, que nos van a cantar de la banda sonora de la película Canta, Set It All Free. Así que fortísimo aplauso para Noche Escarlata. Ay, claro, el año pasado las dos eran menores. I follow my heart into the fire. Got broken down by desire. I tried, but the smoke in my eyes let me blurry and blind. I picked all the pieces up off the ground. Burn on my fingers, the dust gone now. But the glue in my hand, sticking to the plan that says I can't do anything at all. I can do anything at all. This is my kiss goodbye. This is sad and I don't watch me fly. There's nothing keeping me down. Gonna let it all out. Come on and say right now, right now, right now. This is my big hello. 'Cause I'm here, I never let it go. I can finally see it's not just a dream when you set it all free, all free, all free. You set it all free. I was a girl caught under your thumb. Stars gonna shine brighter than your sun. And I'm reach so high, shoot so far. Gonna hit every target. Make it count. This time I will make it count. This time, this is my kiss goodbye. You can stand and watch me fly. There's nothing keeping me down. Gonna let it all out. Come on and say right now, right now, right now. This is my big hello. 'Cause I'm here, I never let it go. I can finally see it's not just a dream when you set it up
free, all free, all free. We set it 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 all free. When we set it all free. Gracias. Yes. Txalo bero bat. Bueno, pues nos quedan 5. Esperemos que con tanto nivel como lo que estamos viendo hasta ahora, Yaiza, volvemos a los solistas, así que vamos con el bakarrik 12. solistak eratzen dira, hori da, eta horrengoa da Tensi, eta bestuko digu Dream Eater Monokron Baku bokaloida besti bat dela. Bai, jatzune mikurena. Bueno, número 12, chica que, bueno, te recordáis de anteriores ediciones porque yo creo que la he visto crecer un montón en estos escenarios, así que recibamos con fortísimo aplauso a Tenshi, que nos va a cantar Dream Eater Monokron Baku del videojuego, bueno, de la industria Vocaloid. Porque Vocaloid tiene de todo. Vocaloid es como Sony, se expande y demás. Así que, bueno, Tenshi, con todos ustedes. Txalo bero bat. Hola, chicos.姿をしているの誰も知らないそうさ僕が樹木石を広がるこれはお嬢さんじゃなか眠れずにいるのかいそれなら僕が魔法をかけてあげようかほらギリギリで約束しよう怖い夢を見たい僕に任せなよ丸ごと食べてあげようもう心配ない勇気を休み嫌なこと全部忘れてさなしのパラダイスださあ月が見つけなら弱目は終わりさお題は分かってるよねその瞳の奥鮮やかな夢全部もらっていこうか惨めな顔だねこれが現実君が選んだことだろう夢に溺れたら夢は叶わないモノクロの世界へようこそTxalo bero bat. Te creo. Bai, eskaiera hori, bueno, no nos pagan lo suficiente. Que no nos pagan para arreglar la escalera. No pagan, no pagan nada. No dan ni bocata. Bueno, a mí me han dado comida. Una comida para 2 días me han dado. Ojo, estaba rica la hamburguesa. Tan iris no, niri bai. Si os gustan las hamburguesas buenas, Magin Burger en el food truck y también en Baracaldo, en la calle José Zorrilla. Eta gainera, lehenengo sariak dauka ticket bat, antzeta baita berun jateko. Buah, qué bien se come. Yo es que vivo al lado, por eso te lo digo, está al lado de mi casa. Se come de locos en el Magin. Hori lehenengo sariak. Babesle ofiziala. Ahí está. Patrocinador oficial de... Eta dauka pintxo bat, bai, Mangamore pintxo bat. Del Mangamore. Tenemos buenos patrocinadores, Taberu, el Ancheta bai Taberu, que ayer dio un menú al que ganó el cosplay. El cosplay, bai, hori da. Eso es. Más majos. Vale, pues bueno, nos quedan 4, vamos con el 13, otro clásico entre los clásicos, Yaiza.
Urrengoa koro da eta bokutatzi guaten zidata abestuko du Dragon Ball animetik bigarren endinga. Nos va a cantar coro, el ending de Dragon Ball Z, Bokutachi wa Gatensita. Lo que lo vais a conocer enseguida, igual por nombre no, pero en cuanto suene la música, os va a sonar un montón. Fuerte aplauso para coro. Bero bat.の彼方そうさ僕たちは天使だった空へにも変えたい種をまき散らしてこの星から悲しみ消しがたかで広いブルースカイ見上げていると行き交わないが今でも To my friends 背中の羽はなくしたけれどまた不思議な力残ってる To my friends 光を抱いて夢見ようよほら君の瞳に血がかかる背中の羽はなくしたけれどまだ不思議な力残ってる To my friend 光を抱いて夢見ようよほら君の瞳に血がかかるGracias. No está. Oso hondo. Grande coro. Bueno, pues nos quedan, nada, 3. Ya lo finiquitamos rapidito. Bai. La verdad que estamos yendo a buen tiempo, yo creo. Bai, oso ondo. Gero, gainera daukagu Lunarren... Bueno, es verdad, luego canta Lunar, ojo, que está ahí preparada. La tenemos en el backstage a Lunar, que ya cantó ayer un poquito, pero ayer era el aperitivo. Hoy es el tremendo platazo fuerte de nuestra Lunar, que bueno, ya tiene cositas en la red. ¿Tú quién eres? El martillo de Thor fue Loki y la lanza de Odín fue Toki. Espera. Zer da hoba, Japan Weekenda? Bueno. ¡Ay, que se te ven cosas! Sander, tápate, Mercedes. Más 18 es ikusi, beste leku batera begira. No sé. A ver. Cosas. Quiero decir, es que Sander... es amigo mío, no le juzguéis. A ver, te lo voy a contar el lore. Vale. Este hombre vio la Japan de Madrid y se emocionó y quería hacer lo mismo, quería que lo placáramos. Beste ideia me pidió que dela, bai. me lo pidió, me dijo yo no quiero ser menos y dijo ¿puedo salir de espontáneo? Vale. Lleva intentándolo desde ayer. Utzi diogu, claro. Claro, ¿cómo no le voy a dejar? Quiero decir... Vale, bueno. ¿Me dejas de espontáneo? Pues claro que sí, hombre, por supuesto, si solo nos quedan 3 participantes. Ole! Bai, urrengo partaidea Tania da, hortik dagoela, eta Once Upon December abestuko du Anastasia pelikulatik. Ze pelikula polita? Sí, le recuerdo verla de pequeño, recuerdo poco, luego me quedé con la versión de Destripando la Historia. Vale.
Vale. Anastasia. Vale. Bueno, pues recibamos con fuerte aplauso a Tania, que nos va a cantar Chalo, Beroa. Once Upon a December de Anastasia. Dancing birds, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memories. Far away, long ago, falling dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember, and a song someone sings once upon a December. Chalo, Beroa. Dios, qué. Bien de, uy. Vale, Se bien de ondo bonito, jaitsi ¿eh? den. Bueno, y nos queda ya muy poquito para terminar. Vamos recordando lo que viene después, ¿vale? Para daros un Vale. poquito el menú de la tarde. Después del karaoke tenemos a Lunar dando tremendo concierto, ahí la tenemos. Oh, Y mira. después tenemos también a Kaiden. Kaiden bai, Kaiden, bueno, frantsesak dira, baina K-pop egiten dute, bueno, the best of both worlds. Es una fusión, frantsesak- es un artista francés que se Francés. dedica al K-pop. Pero, Ikaragarria. tengo que decir, yo le he visto ensayando antes. Oso nada Mi dira, cara ha sido, ojo, este tío sabe lo que Bai, hace. bai. Este chico sabe cosas. Oso Yo nada. no os digo nada, pero os va a gustar un montón. Francesa, Si os flipa el italiana. K-pop, y si no, también. Vale. A mí me ha flipado, y a mí el K-pop, pues Bai, así, bueno. Azken bi partaideak nahiko antzeko musika egingo dute. Digamos que hacen música de algo de la misma compañía, pero serie A, serie B. Hori da. Orduan, urrengoa, Txerrini Labombini da, eta abestuko digu Hell is Forever, Jasmine Houtelekoa. Bai. Y bueno, número 15, penúltima participante. Recibamos con un fuerte aplauso en el escenario a Txerrini Labombini, que nos va a cantar de la serie Jasmine Hotel la canción Hell is Forever. Txalo, bero bat. Dale, Moni, dale. Es Charlie, por si acaso, ¿vale? No es Sonic, lo juro. Okay, I gotta go. We got to get through. I'm not a lot of time. I feel like you weren't here. Main phone, so here it goes. And his population is out of control. It's a bad situation, it's taking a toll. If you rehab these sinners, they take on the floor. And then we got my hotel. Okay, I'm getting ahead of myself. Right, extermination. I know you're gonna fly down just to kill once a year. It must be, I know to sleep all the way here. You gave up in heaven, this trip disappear. We can cheer dance for well. It will be happy day.
Let me stop you right there, save us all precious time. In what you're suggesting is letting them fly up the ladder, or you'd rather cross the pearly gates. Sorry, sweetie, best there's no defying the fate. Guess hell is forever, whether you like it or not. Had a chance to behave better, now they're falling apart. Guess the rules are black and white, there's no use in trying to fight it. They're burning for their life until we kill them again. The strategy lacks, baby, you're wasting your breath. Did you imply that they don't deserve it? Are they winners, are they sinners, cause it's cut and dry. There is fair and eye for an eye, yeah. Well said and done. There's the question of fun. All of those of us with divine ordainment. Extermination is entertainment. Na-na-na-na-na, guitar solo, fuck yeah. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. And it's forever, whether you like it or not. Have the chance to behave better, now they're pulling apart. There's the rules of black and white, there's no use in trying to fight it. They're burning for their lives until we kill them. Fucking hell is forever, and there's no other lot. You give up your dumb endeavor, cause you don't have a shot. From the side of your intention, yes, I can probably mention to remain the determination to move up the next extermination. Can't wait a whole year to slaughter those little cons. I know it's just been a week, but we'll be back in 6 months. Thank you. Gracias. Zalo bero bat. Ba, pillo bat gustatzen zaita bestiago gainera. A ver. Eta... Bueno, temazo, ¿eh? Aquí Bai, el buen pillo Adán. bat gustatzen zait. Ayer tuvimos a Adán en el cosplay, hemos tenido a Bai. Adán en voz. Mucho Hasbin Hotel este año, ha Jasmine petado, Hotel ha eta petado. Helua Boss, pillo bat egon dira Sí, aurten. Hello Favos yo creo que ha cogido este año un poco el... Ya era famosa, pero Bai. ha cogido un poco de lo que ha repuntado Hasbin Hotel. Hori da. Y ha aprovechado porque tiene es muy similar en cuanto a los planteamientos, ¿no? Son Bai. diferentes historias. Neska berdinak eginda, bai. Hablando de Hello Favos, el siguiente participante. Orain, Helua Boss, serietik, ba, All For You abestuko digu, Starlight Commander, hor dagoela ja prest. Así que último participante, ojito que nos viene muy bien caracterizado. Fuerte aplauso para nuestro Starlight Commander que nos va a cantar All You Two de Hello Boss. Zalo bero bat. I let it get too close, I let it get too far. Now I know, now I know, now I know exactly what you are. Na 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 na, a motherfucker. Na 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 na, a motherfucker. I don't think you meant to hurt me, 'cause I don't think it mean a thing at all. At all, at all, at all. At all, at all, at all, at all. At all to you. Na 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 na, The motherfucker. na 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 na. The motherfucker. I let it get too long, I let it get too deep. Now I know, now I know, now I know there's one thing I can sing, and I keep on waiting, waiting to want you less than I do. Oh I do, oh I do, yet I still do want you. But maybe it's all on me for missing every sign and every glance and every turn. Maybe there's something here for us to glean, for you to teach and me to try to learn. No, 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 he's a motherfucker. They said I'm not a thief, but you are mine to earn.
Where the game is so strong, where it's really so wrong, where it just don't belong. So what if, what makes me burn? I don't think you meant to hurt me, 'cause I don't think it means nothing at all. When did it? Oh, not Did it mean at I got all. nothing? At all, at all, at all. At all, at all, at all to you. Na 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 na. Una más. Na 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 na. The motherfucker. Gracias. Beste abesti oso ona gainera. Hori da. Bueno, pues con esto termina la participación, señoritas del jurado. Termina la participación del concurso. Así que Vale. nada, os pedimos por favor que seáis justas, que repartáis suerte. Aunque sabemos que lo vais a hacer bien, como siempre. Ya Hori da. confiamos en ellas. Bai, lehiaketa bukatu da eta epaileak epaitzera joango dira. Eta orain zer daukagu, Sander? Bueno, como ya es costumbre, ahora después del karaoke, entre lo que deberá el jurado, hay algo que hacer aquí en el escenario. Y en este caso, ayer ya nos dio un aperitivo de lo que puede hacer después del concurso de cosplay la señorita Lunar. Y hoy, pues ya nos va a dar un concierto como Dios manda. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ella, ¿no, Yaiza? Bai, Lunar kaigai idol bat da eta J-pop abesten du. Gainera, berak bai egiten ditu coverrak, badauka hor YouTubeen eta... Ez dakit Spotify dagoen ala, ez? Sí. Bueno, no sé si en Spotify, pero sí que ha grabado con una discográfica japonesa. Bai. Y bueno, a Lunar la hemos visto participando, siendo jurado, dando conciertos aquí, siempre con una calidad muy alta, que podéis también ver en sus redes sociales, donde sube un montón de covers muy bonitos. Bai. Y tenía muchas ganas de cantar en su tierra, porque ha cantado mucho por ahí fuera, pero le apetecía mucho estar con nosotros. Ayer hizo un poquito el calentamiento, hoy nos va a cantar unos covers preciosos. Fuerte aplauso, por favor, para nuestra artista invitada, Lunar! Zalo bero bat, Lunarrentzat! Hola, hola. ¡Hola! Vale, pues ayer estuve cantando un poco y me presenté, pero por si acaso me vuelvo a presentar para quienes no hayan estado. Me llamo Lunar, soy una Kaigai idol de aquí de Euskadi. Kaigai idol es idol extranjera. Es una corriente que hoy en día es muy popular y ahora muchas personas del extranjero se han animado a hacer este tipo de actividades. Así que ahora os voy a entretener un poco mientras el jurado decide y luego pues veremos los premios. Así que nada. La primera canción que he escogido es una canción muy popular, muy famosa de Love Live. ¿Algún fan de Love Live? Hay muy pocos fans de Love Live, veo por aquí. Me siento muy decepcionada. Pero bueno, la primera canción es Snow Halation. Imano の気持ち空から降ってきたみたい特別な季節の色がときめきを見せるよ初めて出会った時から予感に騒ぐ心のメロディー止められない止まらないなぜ届けて切なさには名前を付けようか Snow Halation 思いが重なるまで待てずに悔しいけど過ぎてずっと微熱の中ダメだってもダメだね飛び込む勇気に賛成間もなくスタート
届けて切なさには名前をつけようか、そのハレーション思いが重なるまで待てずに悔しいけど過ぎてずっとうれつの中ためらってもダメだね、飛び込む勇気にさせ間もなくスタート。Vale, voy a beber un poco de agua antes, que si no me ahogo. Gracias. Vale, pues la próxima canción es de un videojuego muy famoso que yo sé que por aquí debe de haber fans, que es Yakuza. ¿Fans del Yakuza? Bien, bien. Vale, pues esta canción no es Baka Mitai, ya la hice el año pasado. No, ahora voy a hacer una canción muy bonita sobre el desamor y se llama Kamurocho Love Story. Voy a beber agua otra vez. Vale, la siguiente canción es de un anime, bueno, barra manga que se acaba de acabar, el cual es Jujutsu Kaisen. Voy a cantar un opening un tanto viejito, pero que es de mis favoritos, y este es Lost in Paradise. Homie, gotta move it, if you're going to then 他にの次 Yo, everybody just talk, nobody really doing なんなりやるまでしとけよ秘密に誰かと確認なんて不要自分のやしたけど break the walls ド派手な fake You know より cool, the lonely prove the wrong No fight in my life Cause my life is living for love I won't give it up to fight in my life Standing up and group on the time So
Tokyo freeze and I'm going to relight your feeling. When time gets so rough, oh yeah, night and day are fade and I'm going to relight your feeling. There's no time to explain. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Lost in paradise, night and day are fading down. When time's scared of love, I said to you love. Lost in paradise, night and day are fading down. Keep on dancing now, yeah, 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 yeah. Gracias. Voy a volver a beber agua. Vale, la siguiente canción es la única que no es de anime o de manga. Me he animado a hacer una de K-pop, porque me gusta mucho el K-pop, pero es bastante complicado. Así que he cogido una facilita que probablemente conozcáis los que seáis fans, que es Tell Me de Wonder Girls. 나도 난 좋아 춤을 골라서 차면 좋아 너무나 좋아 그만 같았어 난 내 자신을 자꾸 꼬집어봐 너무나 좋아 네가 날 혹시 안 좋아할까봐 혼자 얼마나 애태운지 몰라 그러나 네가 날 사랑한다니 너네 다시 한번 말해봐 나를 사랑한다고 날 기다려왔다고 꿈이 아니라고 말해줘요 자꾸 만들고 싶어 가서 내가 말해줘 꿈이 아니라고 말해줘요 Gracias. Voy a volver a beber agua otra vez, que cantar y bailar cansa mucho. Ay. Vale, ya vamos por la mitad del concierto y ya volvemos otra vez al anime. Voy a cantar una canción de un anime un tanto antiguo que probablemente os guste a las girlies, que es Paradise Kiss. Así que voy a cantar el opening, Lonely in Gorgeous. Where are you, bad boy? I know
Voy a beber agua una vez más, porque la siguiente canción es un poco difícil. Esta canción probablemente sea la más esperada por todos. Es una canción de un anime que es bastante popular, que es JoJo's. Y voy a cantar creo que es el segundo opening, Bloody Stream. Así que espero que os guste mucho. Bien, vale, pues ya voy con la última canción, que probablemente conozcáis también la mayoría. Es una canción de Pichi Pichi Pitch y es, ay, ¿cómo se llamaba? La de los 7 mares. La de los 7 mares. ¡Arriba esas palmas, venga! Que es la última, ya os dejo en paz. Impulsada por el viento del atardecer, iba yo hacia el cabo del arco iris. Oí una melodía antes del amanecer, y esa es la canción que nunca podré olvidar. Las aves ya veo volar, hacia oriente se alejarán, de una casa para ir a la isla del tesoro, en el paraíso de los 7 mares. Tras una tormenta de oscuro fragor, nueva vida renacerá, y así podrás transmitir el amor de los 7 mares, la melodía. Y aunque llegue el día en que hay que partir, desde que yo la pude oír, nunca jamás la voy a olvidar. Vale, antes de despedirnos, después de cada concierto suelo sacar una foto con el público, si no os importa. Así que es como un recuerdo de cada concierto que hago, así que voy a sacarme una foto con todos. Mejor en horizontal igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por vuestro apoyo. ¡Agur!
だけみたいにして本当に甘く愛することを二人の喜びにして偉大な恋の原 Vale. Va, hemen prest gaudez. Sí, estamos preparados, ya tenemos al jurado listo. Nos han dicho que no tienen voz, lo cual es muy irónico en casa del herrero cuchillo de palo. Jurados de karaoke sin voz. Bakarrik batek abestuko du gero, orduan, la Sí, que nos importa. tiene que está guardando. L chill, está guardando chill. la voz y hace bien. Hace Hori bien. da. Yo apoyo la moción. Bueno, os cuento un poco. Tenemos muchos premios. Tenemos 3 premios principales, 4 menciones, las cuales se van a dar. Nos han hecho deciros, importante decir, que las menciones todas valen lo mismo. Es decir, que subas el primero a la mención no significa que hayas cantado mejor que el que sube el cuarto, ni nada de nada. Son Hori da. menciones todas iguales. Aipamen bereziak, hori da, berdinak dira haien artean, eta oso ondo egin duzuelako da. Así que bueno, vamos a ir poquito a poquito dando menciones. Vamos de abajo arriba, si te parece bien, por orden de lista. Hori da. Vale. Vale, Derto. Vale, pues primera mención especial se la lleva Yaiza. Redoble Redoble de Crocs. Txerrini la Bambini! Txerrini con su Gelis Forever de Hasbinote. Hori Sube, por favor. da! Igona eta zure saria hartu, bai? Ahí está, Zorionak! Zorionak, Txerrini la Bombini. Baina kaskoarekin eta guzti ez. Pues mención especial del jurado, la primera de las 4 que vamos a tener. Ahí lo tienes, por favor, ponte para que te sacamos la fotito. Y recibe... Hartu hori. Ahí está. Y yo diría que una foto en la X, si te parece bien. Dago X En la bat. X, en la X. Hay Dago una X en el X bat suelo. hemen. Hay una X. Justo, bai. Ahí te sacan bien la foto para luego la posteridad, para las redes. Luego lo puedes contar, luego en los directos lo cuentas. Vale. Sí. No, quédate, no, para la foto del grupo, quédate, por fin. Torri. Quédate, cariño. Perfecto. Vale, pues segunda mención. Urrengoa, que vale lo mismo, recordamos. Hori da. Eta urrengo aipamena da Taniarentzat, gure Taniarentzat. Por la canción de Anastasia. Tania, sube. Hori da, Once Upon December. Once Upon December. Anastasia. Tania, vamos. Igo, Torri eta hartu zuzen Que sí, que has cantado muy bien. Vamos, para arriba. Zorionak. Eta hori da, hori. Estas son las buenas, la gente que piensa que no lo hace, que no lo ha hecho bien y lo ha hecho de locos, ¿sabes? Oso nota. A la X, por favor. Jarri horri horretan. Aquí. A ver, vamos a ver. Me voy a poner yo aquí. Está en el suelo. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Fuerte aplauso para Tania. Y bueno, tercera mención. Por aquí. Para mí muy merecida también. Yaiza, tenemos en este caso ¿a quién? Hemen dago Scarlet States, beste aipamena irabazi duela. Y la tercera es para Scarlet States, que se la lleva por su interpretación del opening de la película del tren de Kimetsu no Yaiba. Zorionak. Que Boshi de Lisa, ahí está. Gaur izan oso ondo. La primera que se pone en la X sin que le digamos nada. ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! Eta última mención, no por ello menos importante. Hori da, azken aipamena taldekoa da. Tengo que decir que para mí era obligatoria mención para Heroes for All. Heroes for All irabazi du aipamen berezi hau. Igo mesedez eta hartu zure saria. ¡Vamos para arriba! Zorionak. Santos Sarai, Heroes for All, por su interpretación de Simba Izazu. Temazo. Que ha vuelto loco al público. Nosotros abajo estábamos dándolo todo. Vale. A la organización le ha encantado. Zorionak. Jarri a la X X, horretan. chicos. X. Mirad al suelo. Miren al suelo. Horror. Qué difícil es, ¿eh? O sea, Bai. hay que hacer la X más grande. Gainera da la tabla más pocha del escenario horretan. Es verdad, es la tabla que está absolutamente Bai. descolorida. Es una broma. Hombre. Bueno, ahora ya sí que son premios del tercero al primero, ¿vale? Ahora ya no valen todos igual. Hori da, orain hasiko gara, hirugarrenetik lehenengora, hiru sariak ematen. Eta nor da hirugarrena? Sander, hirugarrena, Sander mesedes, Estoy intentando encenderle la cabeza, pero no soy capaz.
Ah, de aquí. Ah, vale. ¡Ay, qué cookie! ¡Magic! Vale. Me ha dicho, ¿quieres dar el premio? Y dice, no, que me da vergüenza, pero ¿me puedes encender el farol? Y he dicho, hombre, que sí puedo. Vale. Orduan, hirugarren saria, Noche Eskarlatak irabazi du, zorionak Noche Eskarlata eta igona. Bai, zuek biok. Tercer premio para Noche Escarlata, con su interpretación de la película Canta, por su set Idol Free. Poneros por favor en la X para la foto. Recibid el tremendo premio. Hor bertan, Ahora le buah, damos el es premio. que Estas vaya han visto la tabla. X y han dicho foto. Te lo das tú, ¿no? Vale, acercáis hasta que aquí, os lo da Noelia, por favor. Ahí está. Y os quedáis para luego para la foto de grupo. Hori da. Ay. Perdón, Y bueno, perdón, que seguimos tengo en materia. Vamos ya con el segundo premiazo. Ojito Hori ya, da. que hablamos de cosas serias. Y el segundo premio de Mangamore 2024 en el karaoke se lo lleva Basil por su Guns for Hire de Hori Arcane. da. Zorionak. Enhorabuena. Te lo da, ¿no? El premio. Y después, por favor, posa en la X con el premio. Si es tan amable, ponte en la X, Basil. Ay, no. Medalla. Begira Mira, horri Basil, izagorri ven bat conmigo. dago. Ven conmigo, aquí. Hor. Ahí está. Me voy a poner De contigo, locos. que otro me voy a caer del escenario. Vale. Bueno, esto lo vamos haciendo entre los dos, ¿eh? Que hay que darle hay que darle hype. Vale, a esto. vale, vale. Hay que cebarlo, ¿eh? Hay que cebarlo. Vale. Eta azkenik Primer premio. lehenengo saria. Ha estado difícil. Zaila izan da. Este año ¿Estás traduciendo? Este año el nivel ha sido fantástico. Aurten maila oso ona izan da. Hemos tenido participantes sin parangón. Parte hartzaile sin parangón izan ditugu. Ikaragarriak. Ikaragarriak. Más o menos. Bueno, que no nos leímos más. Redoble Redoble para recibir tambor. a nuestro primer premio, gente. Y ahora sí, el primer premio de karaoke de Mangamore 2024 se lo lleva Hori guztia, Little Witch. Por su Kimi Wo no ST de El Zorionak. Castillo en el Cielo. Hori da, zorionak. Que ese castillo tiene un nombre muy curioso. Seguro que el público No, lo sabe. más 18, Yo más digo 18. que el público sabe el nombre, no he dicho cómo se llama. Empieza por la. Oh. Txe polita. Bueno, Ta, argazki hor. fuerte aplauso para Little Witch y Angel. Zorionak. Ahora son un tándem, ¿vale? Van en el cosplay Bai. juntas, en el karaoke canta ella, Karaoke, pero es el support, la nena. Gutxi barru. Vale, pues ahora por favor, Sofía, todos que por vaya aquí, su vamos a ponernos a la altura de la X en abanico, con el jurado también, por favor, para Hori poder da. foto de karaoke. Venid todos por aquí. Talde argazki ateratzeko, jarri horrela no sé quién me Carla, tiene ponte lleno. tú en medio. Ponte tú aquí en el medio, porque has ganado. Poneros el primero, segundo, tercero como un podio. Aiden, ponte segundo y tercero. Eso, poneos como si fuera un podio, ¿vale? Talde argazki, a ver, Sander, aparta. Nosotros a la esquina, con los figurantes. Sobramos. Ahí está, yo con los jurados, yo con Noelia. A ver. Yo con Noelia, me da igual todo. Ahora sí. Más pegados, más pegados. Y bueno, esperamos que os haya gustado el karaoke de 2024. Eta orain zer dago? Y ahora, ojito que se viene lo bueno, tenemos a nuestro invitado internacional, Bai. tenemos a Kaiden, que bueno, viene desde Francia a tocarnos unos temazos de K-pop. Ya os digo que merece la pena quedaros. Se ha hecho Bai, esfuerzo bai. para traerlo, vais a ver mucha calidad. Oso ona da, entzegoak oso ondo egon dira. Pero por favor, una cosa antes de iros, por favor, fuerte aplauso para nuestro jurado que lo ha tenido muy difícil. Y nada, bueno, aquí tenemos, a nuestro profesional. Bai, hori da, eszenatokia preste ukiko dugu eta gero kontzertua emango du eta azkenik egongo da sinatzen hor goian dago mahai bat eta egongo da bere gauzak saltzen argazkiak ateratzeko eta bere gauzak saltzen. Y bueno, eta eso es, sinatzen. después del concierto también va a haber un pase de firmas, van a Hori tener una da, mesa donde se puede invitado. comprar merchan del invitado. Y bueno, también podéis, si os ha gustado, podéis pediros que os firme lo que le compréis. Y bueno, no decimos más. Preparen el concierto y os dejamos con nuestro invitado, con Kaiden. Así Chalo, que muchas bero gracias por bat. aguantarnos. Hasta el año que viene nosotros. Agur!